Buenas tardes, queridos hermanos, muy bienvenidos a nuestra reunión de Buena Salud. Bueno, ya hacía días que no conectábamos la semana pasada porque estábamos con el tema de los programas de Semana Santa, pero ya vamos a volver a nuestras reuniones habituales, mis hermanos. Recordar que estamos estudiando el libro Mente, Carácter y Personalidad. Y dentro de los tips de salud que estamos viendo, ¿cierto? Algunos temas acerca de la ansiedad, ¿ya? La semana pasada estuvimos viendo cómo el rumiar pensamientos no nos permitía avanzar. Rumiar pensamientos, ¿cierto? Es... es no avanzar y seguir atascados en lo mismo siempre. Ya, no sé si pusimos el video la semana antes pasada, voy a revisarlo y si no lo hice, ¿cierto? Se los voy a compartir nuevamente. Así que hoy tenemos un tip de salud relacionado más o menos con lo mismo y eso. Sí, vamos mis hermanitos a orar, nos vamos a poner reverente, vamos a invitar a esta reunión, ¿cierto?, al Señor para que sea Él quien nos dirija a través de su Santo Espíritu. Oremos. Bendito Padre Celestial, mi Señor, gracias le damos por todas sus bendiciones. Alabado, bendecido, santificado sea su santo nombre, mi Señor. Aquí estamos sus hijos nuevamente, agradecidos, mi Señor, por el hermoso día que usted nos regaló. Rogando, mi Señor, primeramente que usted nos perdone todo lo malo y suplicándole, mi Señor, que su Santo Espíritu nos acompañe, mi Señor, esta hora. Que Él sea nuestro guía, que Él nos dirija, que toque nuestros corazones, que prepare nuestras mentes, mi Señor, para recibir el mensaje que tiene usted preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Rogamos por todos aquellos que se nos han de unir y también por aquellos que han de escuchar esta reunión a través de las redes más tarde. Mi Señor, le suplicamos que nos acompañe, que su Santo Espíritu sea nuestra guía el día de hoy. Usa a nuestro hermanito Enoch, quien tiene el privilegio, mi Señor, de hacernos el repaso de estos ítems que corresponden al capítulo 9 de este libro maravilloso, Mente, Carácter y Personalidad, inspirado por usted, mi Señora, su sierva. Y de esa forma es que lo recibimos como consejos que usted da a su iglesia, a sus hijos, mi Señor, para estar bien en todos los sentidos. Lo suplicamos todo, Señor, sabiendo que no merecemos nada. En el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanitos, bueno, aquellos hermanitos que están en Perú, si pueden llamar a sus amigos, porque hay muchos que están un poco confundidos a lo mejor con el cambio de hora, recordarles, ¿cierto? Aunque yo he hecho todas las invitaciones, pero de todas maneras, ahí vamos a estar avisándoles también a nuestros amigos de Chile para que conecten y no se pierdan estos temas, mis hermanos, que son tan interesantes. Vamos entonces a dejar a nuestro hermanito Enoch, la pantalla y el micrófono son suyos. Muy buenas noches a cada uno de los presentes. Muy buenas noches, hermana Mónica. Gracias. Como bien dice, exacto, ya estamos bastante avanzados en este libro, en la sección 2, capítulo 9, parte 2. Así que vamos a ir avanzando. Están interesantes los ítems de esta noche. Así que si el que quiere, no sé, participar, explayarse, compartir, comentar, por favor, siéntase libre, aprenda su micrófono y pueda también compartir a lo mejor un comentario o cómo le parece estos ítems, ¿no? ¿Le ayuda, no le ayuda? O cómo es la temática, ¿no? A veces compartir un poquito de los puntos de vista de diferentes personas enriquece esta interacción. Vamos a ir entonces avanzando. El texto está en Proverbios 20:27, como bien sabemos, dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Proverbios 20:27. Y el subtítulo del primer ítem es el ocio, la complacencia propia y la seguridad. Traidores dentro de los muros, ¿no? Así que eh, hay un dicho muy popular que dice, ¿no? El ocio o la mente desocupada es taller del diablo, dicen. Así que vamos a ir avanzando aquí. Dice acá el texto: los israelitas fueron
inducidos al pecado, precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y aparente seguridad. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno, y entraron pensamientos viles y degradados. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Así precisamente es como Satanás procura aún la ruina del alma. Antes de que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende de inmediato de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que aquellos que fueron creados semejantes a Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación somos transformados al nutrir pensamientos impuros en su mente. El hombre puede habituarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se la vuelva agradable. Esto está en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 490. Así que, así como en todo, ¿no? Es un proceso, es algo que se va macerando, de alguna manera se va armando, ¿no? No es instantáneo tampoco. Si bien es cierto, uno podría hacer el ejemplo, ¿no?, de un bebé recién nacido, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nacemos con la tendencia al pecado, porque nacemos en pecado, pero el niño no sabe lo que, o no entiende que es un crimen, ¿no? O que es en realidad un pecado, ¿no? Con el tiempo el niño va aprendiendo a caminar, a hablar, a entender, teniendo la racionalidad, ¿no es cierto? Todo lo cognitivo va desarrollándose y ahí el niño recién entiende, ¿no es cierto?, la realidad de la vida. Lo mismo, en todas podríamos decir, las características del ser humano van desarrollándose y es de a poco, es un proceso. Lo mismo acá dice, ¿no? El texto que cuando uno se sumerge, ¿no es cierto?, en el lodo cenagoso, en el mundo turbio del pecado, de los actos pecaminosos, pasa por un tránsito lento, va despacito, despacito, ya cuando se da cuenta ya estamos metidos hasta el cuello en el lodo cenagoso de los pecados. Así que es importante por eso tener cuidado y aprender, ¿no? Aprender que así como muestra el texto bíblico, como en el pasado, ¿no es cierto?, los hijos de Dios pudieron vencer o pudieron salir, o también podemos ver cómo ellos se equivocaron y no equivocarnos, ¿no? Vamos a ir avanzando. Dice, el tabaco. Hermanito, disculpe. Adelante, hermana Mónica. Sí, disculpe. Lo que pasa es que pensando en el otro párrafo, en el otro ítem que usted había leído, claro, lo primero que se me vino a la mente, yo decía ocio, diablo, no me acordaba cómo era el dicho, pero usted sí se lo sabía bien, ¿cierto? De que el ocio es taller del diablo. Y pensaba en algunos ejemplos que nos da la Biblia, recordar que todo lo que está escrito es para que nosotros aprendamos las lecciones, de lo malo aprendamos a no hacer, ¿cierto? Y de lo bueno aprendamos a hacer. Y vemos como David, por ejemplo, que debía haber estado en la guerra, él está de ocio ahí mirando cosas que no debe mirar y cae en la tentación, ¿cierto? El diablo ahí empieza a hacer a obrar en su mente y una cosa trae a otra. Y siempre hablamos también acerca de los pensamientos, mis hermanos. Nosotros no podemos evitar que vengan pensamientos malos a nuestra cabeza. Siempre van a venir. El enemigo siempre nos va a querer hacer caer porque él sabe perfectamente cuál es nuestra debilidad. O sea, nosotros ni siquiera tenemos que decirla. Él ve nuestra reacción. Por ejemplo, cuando nosotros reaccionamos acerca de algo que vemos en la televisión, la cara que ponemos, el deseo a lo mejor de eso, el enemigo lo ve y lo usa, ¿cierto?, para que nosotros nos vamos enredando. Y acerca de eso, de cómo los pensamientos vienen a la mente,
Yo decía así, el ejemplo de que no podemos evitar que los pajaritos vuelen alrededor de nuestra cabeza. Y pensaba en ese ejemplo de que los pajaritos van y llevan una ramita y la ponen, ¿cierto?, para armar el nido. Después van y vuelven y traen otra. Y así llegan los pensamientos. Si nosotros no los desechamos inmediatamente, esas ramitas que el pajarito va poniendo poco a poco, en este caso el diablo, por supuesto, ¿cierto? Finalmente nos van a entrampar, mis hermanos, y no nos vamos a dar cuenta cuando ya vamos a estar cayendo en ese pecado que en algún momento fue solamente un pensamiento. O sea, si es un pensamiento, no nos martiricemos de que porque, hoy qué mala soy, no. Pidámosle a Dios que nos quite esos pensamientos, Él puede hacerlo, ¿ya? Porque lo dicho, es normal cuando el enemigo nos quiere entrampar o cuando nos quiere hacer caer en tentación, pero no permitamos, ¿cierto?, que esos pensamientos aniden allí en nuestro corazón al punto de hacerlos una realidad. Así es. Así es, como bien dice, ¿no? Estos pajarillos que pueden volar por sobre nuestras cabezas, no permitamos que aniden, ¿no? Que se aposen en nuestra cabeza, en nuestra mente. Una bonita, podríamos decir, una forma de entenderla, ¿no? Vamos a ir avanzando. El tabaco es un veneno lento, dice aquí el texto. De cualquier manera que se use el tabaco, afecta la salud del cuerpo. Es un veneno lento, afecta el cerebro y adormece la sensibilidad de modo que la mente no puede discernir claramente las cosas espirituales, especialmente aquellas verdades que podrían tener una tendencia a corregir su sucia complacencia. Los que usan el tabaco en cualquier forma no están limpios delante de Dios. En esta sucia práctica es imposible que puedan glorificar a Dios en sus cuerpos y espíritus, que son de Él. Y mientras usan venenos lentos y seguros que arruinan su salud y rebajan las facultades de la mente, Dios no los puede aprobar. Él puede ser misericordioso con ellos mientras se complacen en este pernicioso hábito por ignorar el daño que les está produciendo. Pero cuando se les presenta el problema en su verdadera luz, son culpables ante Dios si continúan complaciendo este grosero apetito. Así que el tabaco, ¿no? En ese entonces, poniéndolo en contexto, en la historia de en 1864 era muy común que la gente masticara tabaco o que consumiera tabaco. Es más, los pioneros inclusive hacían esto, ¿no? Porque era una costumbre. Es más, los médicos inclusive daban como receta tabaco para que ellos pudieran de alguna manera calmar, ¿no?, la ansiedad y cosas así. Pero en realidad la sierva del Señor acá plantea, ¿no es cierto?, que el uso del tabaco es un veneno lento, ¿no?, que va matando. No solamente el tabaco, ¿no? Hay muchos otros elementos, ¿no?, que nosotros los conocemos y sabemos que dañan, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia no existe cigarros, ¿no? No existe estas drogas que nosotros conocemos, pero por contexto podemos entender que son dañinos, ¿no? Que lentamente van haciendo daño y en este caso, como ya hemos visto con anterioridad, nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios y además es morada de Dios, morada del Espíritu Santo. Por ello debemos cuidarlo y honrarlo. Vamos a ir avanzando. Esclavos, Hermanito, adelante, hermana Mónica. ay, disculpe, lo que pasa es que, claro, uno piensa, pero ¿qué tiene que ver esto del tabaco con la mente? Y la verdad es que afecta a la mente de forma directa y profunda, principalmente por la acción de la nicotina. La nicotina, ¿cierto?, es una sustancia altamente adictiva que altera el funcionamiento del cerebro, porque nosotros estamos estudiando acerca de la mente, el carácter y la personalidad. Sabemos que al cuerpo le hace mal a los pulmones, ¿cierto? Pero hablando acerca de la mente, eh, o sea, va directamente afectando el funcionamiento del cerebro porque hay cambios químicos en el cerebro. Cuando fumas, la nicotina lleva al cerebro en segundos y actúa sobre neurotransmisores.
Es decir, aumenta la dopamina, la sensación de placer y recompensa, estimula la liberación de adrenalina, genera una sensación temporal de alerta o calma. Y esto crea un ciclo de dependencia, porque el cerebro empieza a necesitar ese estímulo para sentirse bien. Entonces, aquí vamos a otro punto, que es una adicción mental. El consumo frecuente dice aquí que causa dependencia psicológica, ansiedad cuando falta el cigarro, dificultad para concentrarse sin nicotina. Y con el tiempo la persona no fuma para sentirse mejor, sino para evitar sentirse mal. Es decir, algo que antes consumía para sentirse bien, ahora es para evitar sentirse mal. Y esto puede causar ansiedad y depresión, aunque muchos creen que el tabaco relaja, en realidad aumenta los niveles de ansiedad a largo plazo, está relacionado con mayor riesgo de depresión, genera inestabilidad emocional, es decir, la calma que se siente al fumar es solo el alivio momentáneo del síndrome de abstinencia. ¿Les suena eso? Una droga, ¿sí? Y también causa deterioro cognitivo. El uso prolongado puede afectar la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento mental. También se ha asociado con mayor riesgo a enfermedades como el deterioro cognitivo en la edad adulta, la dependencia y pérdida de control también. La mente queda condicionada, se asocia al cigarro a momentos de estrés, café, descanso. Se forman hábitos automáticos difíciles de romper y se reduce la capacidad de autocontrol. O sea, nosotros pensamos, oh no, si solamente me afecta los pulmones, pero la verdad es que afecta muchísimo más que eso. Y qué bueno, ¿cierto? Que el espíritu de profecía que nos ilumina acerca de esto, porque también afecta a nuestra mente. Amén, amén. Sí, así es. Ha pasado, miren, tantos años, de los 1864 a la fecha, muchos, muchos años, más de ciento y tanto de años, en el que ya se tenía esta luz, ¿no? El Señor ha provisto para nosotros esta luz. Vamos a ir avanzando Eh, entonces. si me permites, Enoch, un segundito, muy, muy chiquitito. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Enoch, yo quisiera contar un testimonio así, pero muy, muy breve, por un espacio no sé, 6 7 años tal vez. Yo sufrí de esta adicción y, y la cantidad de cigarrillos en el día era de 40 diarios. No es poco, eran 2 cajetillas diarias. Me compraba 6 cartones para el mes y con esos 6 cartones me llegaba justo al mes. No importaba qué hora, me levantaba con un cigarrillo en la boca y, intenté dejar de fumar 3 veces. Las 3 veces recaí y en la cuarta oportunidad yo estaba empezando a asistir a la iglesia, era una visita y llegó el momento en que me gustó, quería participar, quería estar, quería ser parte me gustaban las cosas de Dios. Y un día yo estaba en el centro de Viña del Mar, me estaba fumando un cigarrillo y miré el cigarrillo y yo dije y pensar de que esto se interpone entre Dios y yo. Entonces le dije al Señor, en ese mismo momento le dije, Señor, si tú eres Dios, por favor quítame este vicio, porque yo ya no quiero, pero yo ya intenté 3 veces y fallé. Ese mismo día el Señor me quitó ese vicio, no volví a fumar nunca más en mi vida, no volví a sostener nunca más en mi vida un cigarrillo. Y la satisfacción de haberle entregado ese problema al Señor fue tan grande, una alegría tan inmensa. eh, También entendí de que los seres humanos a veces no podemos lidiar con esto solos, necesitamos ayuda. ¿Y qué mejor que Dios para ayudar a solucionar este problema? Para mí ha sido permanentemente un testimonio tremendo y recordar el daño que yo me había hecho, porque yo no estaba bien de salud y, y cómo el Señor me quitó en ese mismo momento en que clamé ese vicio. Así que se puede, se puede con la ayuda del Señor y yo no tuve que hacer absolutamente nada. Se acabó de un día para otro y todo gracias al Señor. Eso Amén, nomás. amén.
Amén, qué bonito su testimonio, hermano José. Es muy bonito ver cómo el poder de Dios obra y es una realidad, ¿verdad? Es algo que hay que experimentarlo muchas veces, ¿no? A veces nos tenemos que dar el porrazo a veces para poder realmente aprender. Pero el Señor es amoroso, misericordioso y su misericordia se extiende siempre. Vamos a ir avanzando. Dice, esclavos del alcohol y de las drogas. Por todas partes, Satanás procura atraer a los jóvenes al camino de la perdición, y si puede colocar una vez los pies de ellos en el camino, los apresura en su curso descendente, guiándolos de un libertinaje a otro, hasta que sus víctimas pierden la sensibilidad de la conciencia y no tienen más temor de Dios delante de sus ojos. Cada vez tienen menos dominio propio, se entregan al vino y al alcohol, al tabaco y al opio, y van de un grado de dispasión a otro. Son esclavos del apetito, aprenden a despreciar consejos que una vez respetaron, se revisten de fanfarronería y se jactan de ser libres, cuando son los esclavos de la corrupción. Por libertad quieren decir que son esclavos del egoísmo, del apetito depravado y del libertinaje, ¿no? Esto está en Señales de los Tiempos del 22 de junio de 1891. Y también está La Temperancia, página 243. Bueno, esto ya es podríamos decir, es una normalidad en nuestra vida diaria, ¿no? Como los jóvenes incursionan en estos vicios y ya está tan normalizado que yo por lo menos cuando la primera vez que llegué aquí a Chile yo quedé un poquito choqueado porque no era común ver a niños de 12, 13 años, incluso menos, con uniforme, ¿no es cierto?, de colegio y con un cigarro en la boca, fumando en la plaza. Yo quedé muy choqueado porque eso no se ve bien, ¿no? Que un niño esté fumando. Al contrario, ¿no? Es más, las leyes también así la establecen, ¿no? Que los niños no deben incursionar en estas drogas, ¿no? Porque son drogas, son para mayores de edad. Pero el enemigo, ¿cómo normaliza, ¿no? Todo esto que los niños puedan ver en el uso de estas sustancias una moda y que les da, entre comillas, una mejor perspectiva ante sus pares, hasta quizá podríamos llamarle estatus o una forma de moda, ¿no? Pero es un engaño, ¿no? Es una trampa que los cautiva y muchas veces no los deja, ¿no? Y es necesario que el Señor a veces tenga que llevarlos, ¿no? Por esos caminos más tristes, en donde escala la droga a cosas más duras, ¿no? Pero bueno, Dios es tan misericordioso con nosotros que también nos ha provisto, ¿no? De su amor, nos da de su mensaje a tiempo y bueno, es deber nuestro también propalarlo, ¿no? Entregar este mensaje a quienes lo necesiten, ¿no? A veces una palabra de ánimo es bastante eficiente, ¿no? En estas personas que muchas veces están en esta trampa. Vamos a ir avanzando. Las armas de Satanás. ¿Cuáles serán esas armas? Y acá dice, la complacencia de los apetitos carnales, batalla contra el alma. El apóstol de la manera más impresionante se dirige a los cristianos. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Si el cuerpo está inundado por el licor y la contaminación del tabaco, no es santo ni aceptable a Dios. Satanás sabe que no lo puede ser y por esta razón presiona con sus tentaciones a los hombres en cuanto al apetito, para poder llevarlos a la esclavitud de sus propensiones y de esa manera obrar su ruina. Esto está en la Review Angera del 8 de septiembre de 1874. Bueno, este es un mensaje bastante claro, ¿no? El Señor pide de nosotros, demanda de nosotros nada menos de lo que
Jesús vino a hacer aquí en esta tierra, ¿no? A mostrarnos el camino a seguir, que presentemos nuestro cuerpo, nuestro templo, dice, que esté en sacrificio vivo, ¿no? Santo, agradable a Dios. Y tiene que ver también con las conductas que a veces adoptamos nosotros muchas veces por el entorno en el que nos encontramos. Eh, Alguien decía por ahí, ¿no? Uno no elige la familia donde nacer, pero sí elige quién ser, ¿no? O cómo hacer el cambio. Y uno entiende, ¿no es cierto?, que si hacemos las cosas de forma ordenada, de forma eh, honesta, ¿no es cierto? Honesto con nosotros mismos igual, entonces las cosas van a ir a bien. Pero si nosotros nos queremos, no sé, autoengañar, ¿no? Diciendo, no, si esto está bien, si es un poquito nomás, no, si solamente lo consumimos de forma ocasional, o soy fumador, pero soy fumador, como le dicen, cuando están en grupo, que es social, ¿eh? Solamente cuando estamos haciendo una actividad con los amigos, ahí tomo un poquito o fumo. Pero lamentablemente esos poquitos, como dicen también por ahí, ¿no? Muchos poquitos hacen mucho. Y esto tiene que ver con que es acumulativo, ¿no? De a poquito uno va tomándole más el gusto y después no hay cómo salir. Pero yo creo que también tiene que ver con un tema espiritual, que es a lo que nosotros también estamos, en este caso, enfocando estos estudios o esto que estamos aprendiendo. Eso es una guerra espiritual en la que el enemigo, ¿no es cierto?, va a usar todas sus armas, todas sus herramientas para poder cautivarnos, para maquillar la vida, la moda o cualquier elemento que muchas veces nosotros consumimos, ¿no? Y esto no solamente es en cuanto a alcohol o en cuanto a tabaco. Existen ahora otras drogas modernas que muchas veces no nos damos cuenta y las consumimos. Llegamos a ser consumidores pasivos muchas veces de, por ejemplo, a través de redes sociales o a través de películas, a través de música, empezamos a consumir, en este caso, información, ¿no? Que llega a nuestra mente y a veces, muchas veces se queda en nuestra mente. Entonces, hay que dar un pasito también más adelante y ver que las estrategias del enemigo también van siendo más sofisticadas cada vez y nosotros tenemos que tener esto presente. Vamos a ir avanzando. El factor decisivo de la pasión y el apetito. Dice aquí, si los hombres y las mujeres inteligentes tienen sus facultades morales entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, son poco superiores a los paganos en muchos de sus hábitos. Satanás desvía constantemente a la gente de la luz salvadora a las costumbres y la moda, sin tener en cuenta su salud física, moral y mental. El gran enemigo sabe que si predominan el apetito y la pasión, se sacrifican la salud del cuerpo y la fuerza del intelecto en el altar de la santificación de los apetitos, y el hombre es llevado a una rápida ruina. Si el intelecto iluminado lleva las riendas, dominando las propensiones animales y manteniéndolas sujetas a las facultades morales, Satanás sabe que es pequeño su poder para vencer con sus tentaciones. En la Review Angela del 8 de septiembre de 1874 y en mensaje para los jóvenes 235. Miren, qué importante, ¿no? Qué interesante aquí que si el Señor, ¿no es cierto?, que mora en nuestro ser, que está con nosotros y nosotros hacemos caso, oído presto a su voz y obedecemos a sus mandatos, ¿no? Obedeciendo las leyes físicas, también podremos tener victoria en las leyes morales, ¿no? Y esto me hace acordar la vez pasada cuando leímos este maravilloso libro de consejos sobre el régimen alimenticio y salía también este tema acerca
de los apetitos, ¿no? Las propensiones animales. Decía en este libro, si ustedes se acuerdan, que el hecho de nosotros consumir, ¿no es cierto?, carnes, hacían que se exacerbaran las pasiones animales. Yo lo encontré muy interesante y lo saco hoy a colación porque el texto así lo hace, hace la alusión. Miren qué interesante, la alimentación igual es importante nosotros cuando estamos dominados por el apetito y consumimos alimentos que exacerban nuestra mente, nuestro cuerpo, claramente también nos hacen más propensos a caer en las tentaciones. Así que es importante también seguir los consejos dados por Dios a través de su sierva en la alimentación. Vamos a ir avanzando. Lo que podría haber sido, aquí vemos una imagen, ¿no? Como Adán, ¿no? Que medía, el doble de lo que nosotros medimos, 4 metros. Ahora el más alto, ahora, qué sé yo, 2 metros, prácticamente a la mitad. Cómo se ha devaluado o degradado la estatura, ¿no? La humanidad de alguna manera se ha ido reduciendo y de igual manera en años, ¿no? Ha habido una, podríamos decir, eh, degradación continua en el tiempo de todo. Vamos a ver qué dice acá. Si los padres miembros de las generaciones pasadas hubieran mantenido con firmeza el cuerpo como siervo de la mente, y si no hubieran permitido que el intelecto fuera esclavizado por las pasiones naturales, habría una clase diferente de seres viviendo en nuestro planeta. Mensajes selectos, tomo 2, página 496. Imagínense, miren, si solamente los seres humanos hubieran permanecido, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el origen, ¿no? Cuando Dios creó al hombre y lo creó antes de Noé, eran todos vegetarianos y tenían obviamente facultades, salud, vigorosidad, vivían cientos de años y con el tiempo, cuando fue degradándose, ¿no es cierto?, el ser humano, empezó su dieta a cambiar, también su intelecto y todas las facultades fueron cambiando. Vamos al siguiente ítem. Dice, elegir el control de la mente o del cuerpo. Todo estudiante necesita comprender la relación que existe entre la vida sencilla y el pensamiento elevado. A nosotros nos toca decidir individualmente si nuestras vidas han de ser rígidas por la mente o por el cuerpo. Perdón. A nosotros nos toca decir individualmente si nuestras vidas han de ser regidas por la mente o por el cuerpo. Cada joven por sí mismo debe tomar la decisión que amoldará su vida, y hay que hacer todo lo posible para hacerlo comprender las fuerzas con las cuales tendrá que contender y las influencias que modelan el carácter y la determinan y que determinan el destino. Miren, qué importante, ¿no? Desde la juventud, ¿no? Cuando es niño, por eso el texto es clarito, ¿no? Y se instruye al niño en su camino, y aun cuando ya fuera viejito, adulto, seguirá, ¿no?, en ese camino, ¿no? No se apartará de ese camino. Y esa es una promesa que nosotros debemos abrazar y también ponerla en obra. Y es interesante también ver aquí que, si bien es cierto, todos somos diferentes, no hay o familia que sea igual a otra, todas somos distintos. Muchas veces el tema, ¿no es cierto?, respecto a las decisiones familiares es compleja, ¿no? Cada familia es diferente, ¿no? Pero aún así, el Señor extiende su misericordia y provee y oye también a sus hijos, ¿no es cierto? Y hace que también ellos puedan de alguna manera volver al camino. Bueno, vamos a ir avanzando. Enseñar a la gente, ya estamos en la última lámina. Presente delante de la gente la necesidad de resistir la tentación de complacer el apetito.
Aquí muchos fracasan. Expliquen cuán íntima es la relación entre la mente y el cuerpo y muestren la necesidad de mantener a ambos en las mejores condiciones. Carta circular a los médicos y evangelistas de 1910. Así que la sierva del Señor acá también nos da este último párrafo en el que nos anima, nos insta a que en lo posible hagamos todo nuestro esfuerzo para poder, de alguna manera, nuestro cuerpo y nuestra mente estén saludables, porque hay una estrecha relación entre ellos. Y esto va a ser la herramienta o que vamos a tener nosotros como para poder resistir, ¿no?, a la tentación y también a la complacencia de los apetitos que muchas veces estamos sumidos en ellos, ¿no? Bueno, esto ha sido los textos e ítems que hemos hoy día repasado, leído. Si alguien quiere comentar, por favor, siéntese libre. Si no, estaríamos listos, hermana Mónica. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Eso. Bien, si no hay entonces ningún comentario, vamos a ir al tip de salud, que bueno, estamos hablando acerca eh, de la ansiedad y estuvimos hablando de muchas otras cosas también con este mismo doctor. Estamos hablando de una serie, me disculpan un segundito, se me perdió el video, pero bueno, ¿cómo? Venciendo la ansiedad, así se llama el título, Venciendo la ansiedad. Recordar, mis hermanos, que este doctor psicólogo es cristiano, pero no es un cristiano adventista. Entonces, cualquier comentario, cualquier cosa que ustedes, nosotros por lo general revisamos los videos antes de compartirlos, pero cualquier cosa que a ustedes les suene extraña, lo comentamos, lo conversamos, ¿cierto? Entendiendo siempre que nuestro médico, nuestro mejor psicólogo, ¿cierto? Es Dios, porque Él es quien nos creó, Él es quien nos entiende y Él es quien nos da aquella paz que a veces buscamos en cualquier otra cosa. Recordar, sí, de que hay enfermedades clínicas que tienen que ver también con la mente, que necesitan tratamiento y por eso es que estamos viendo ciertas características de ciertas enfermedades, ¿cierto? De que a lo mejor nos llaman la atención y podemos decir, de repente no entendemos algo que nos esté pasando y entendamos mejor el por qué nos pasa eso y si es que necesitamos buscar ayuda profesional en este sentido, ¿sí? Dicho esto, mis hermanos, vamos entonces a compartir el video. Si tú eres una persona que necesita tener todo bajo control, no eres muy hábil, no eres muy inteligente. Tienes mucho miedo, tienes mucha ansiedad. Esto es un síntoma de la ansiedad. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Abraham Alarcón, psicólogo clínico cristiano, y el día de hoy vamos a hablar sobre el exceso control de las personas ansiosas, incluso si es que son cristianas. El control sobre las personas, el control sobre la realidad, igual es algo relativamente bueno, es algo que el cerebro quiere para poder predecir alguna amenaza, algo que le pueda servir para poder saber sus opciones de qué hacer frente a la realidad. Sin embargo, muchas veces el control excesivo no parece alguna medida muy inteligente, sino es una medida desesperada del cerebro. No nace desde la inteligencia, nace desde el miedo. Es el intento de evitar que algo vuelva a doler como dolía antes. Controlar las situaciones, intentar controlar las personas, es una forma de anticipar y reducir y anestesiar la incertidumbre. Pareciera que el ansioso no puede tolerar la incertidumbre, no saber lo que va a pasar, no saber cómo sentirse, no saber algo de la realidad, le perturba. Entonces necesita controlar la situación y empieza a hacer cosas de manera excesiva para poder controlar. Muchas personas confunden la responsabilidad con hipervigilancia, es decir, estar pendientes con las antenas aquí, atentas a todo lo que pasa,
todo el tiempo y eso es bastante como positivo. ¿Sí? Incluso hay personas que son muy buenas en sus trabajos, pero mantienen una hipervigilancia. Ellos sufren por esta hipervigilancia, pero el jefe les sube el sueldo porque es como, me encanta una persona que esté alerta a todos los problemas. Él es el trabajador perfecto, es mi reemplazo, es la persona de más confianza. Y finalmente un jefe puede premiar el exceso de control que hay en tu cabeza por pura ansiedad. Y tú dices, ok, está bien que sea así entonces. Recibo más sueldo, recibo más dinero, está bien. Pero vivir controlándolo todo finalmente termina siendo vivir sin un descanso interior. El cerebro nunca se para, nunca se detiene, nunca descansa, nunca se tranquiliza. Y finalmente tenemos una atención orientada a solucionar los problemas, pero podemos desde ahora solo solucionar problemas. Pero no podemos descansar y apreciar lo bueno. Siempre ya tenemos el cerebro entrenado para localizar lo malo. Entonces el control te promete seguridad, pero te termina robando la paz. Confiar en Dios entonces y en su descanso no es confiar mágicamente en un Dios que ¡pop! Ahora ya no siento cansancio. No, sino que significa es aprender a cargar en tu vida aquello que nunca posiblemente fue tu responsabilidad. Quizás tú nunca debiste sostener algunas cosas y las controlas o quieres controlarlas para sentirte seguro nada más, no porque tú eres capaz de poder hacerlo. Proverbios 3:5 dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, tu forma de hacer las cosas puede caer en un descontrol de prioridades. Entonces, ¿qué tal si confiamos en Dios de todo nuestro corazón y confiamos y nos apoyamos en Él, en su forma de hacer las cosas, que es mucho más saludable? Es sin temor. Él no tiene esta necesidad de supervivencia. Él tiene eso resuelto. Él ya venció. ¿Sí? Entonces por eso podemos confiar en Él. O Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, yo no voy a perder ni tengo miedo. Yo ya gané, no tengo miedo a perder. Es necesario entonces que podamos soltar, porque hay alguien ya que está bajo control. Que él sostiene el control en sus manos de todo lo que sucede en la realidad. Entonces, apoyarse en mi forma de hacer las cosas, puedo terminar queriendo sostener mi vida de diferentes formas que hoy día ya no es tan necesario. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quietos. Pareciera que estar quieto es una cualidad de que no la tiene la gente que controla las situaciones. Es una sobrecontrola las situaciones, sino que es una realidad que podemos estar tranquilos, no estar acelerados. Una persona que quiere controlarlo todo no es una persona pacífica, siempre está corriendo, quiere conquistarlo todo, quiere que no haya ningún problema. Y por eso dice: conoced que yo soy Dios. Muy interesante esto, porque es como, ustedes deben saber que yo soy Dios, ustedes no. Yo soy el que soy, yo soy Dios. Entonces yo mantengo la realidad como a mí me place. Mateo 6, versículo 27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Lo que te está diciendo aquí es como, ¿quién de ustedes puede controlar, crecer en algún área en que lo natural es que no lo hagan ustedes? Crecer un codo, es decir, crecer en estatura, no es algo que, aunque yo me esfuerce, aunque yo me haga muchos exámenes médicos, aunque vaya al gimnasio, aunque me estire los huesos, de alguna manera no se puede alterar lo que ya la realidad ya te manifestó en su forma natural. No intentemos controlar cosas que no sirven de nada. Si tú eres una persona ansiosa y eres cristiana, quizás necesitabas ver este video. Quizás efectivamente hay algo muy positivo para ti que te está esperando si es que aprendes a soltar. Soltar las cosas y entregárselas al Señor significa de que nosotros no tenemos que tener todo bajo nuestro control. La realidad puede ser buena si es que empezamos a soltar cosas. Gran parte de la vida cristiana consiste en soltar cosas. Si tú te aferras a algo, terminas enfermándote. Te aferras a un novio, te aferras a un auto, te aferras a un trabajo. La vida es un ejercicio constante de tomar muchas cosas de este mundo y soltarlas después, ¿sí? Amistades. Hay que saber inteligentemente qué soltar y qué sostener, ¿sí? Un matrimonio debe sostenerse mutuamente a pesar de las dificultades. Pero hay otras cosas que hay que soltarlas. Entonces quizás es hora, el Señor te está llamando para que
puedas soltar. Este ha sido el video de hoy, te mando un gran abrazo. Si estás luchando con la ansiedad, escríbeme aquí en los comentarios qué piensas, si es que has vivido esto, qué has intentado controlar en tu vida y finalmente fracasamos, sí o sí vamos a fracasar. Entonces, ¿cómo te ha ido con eso? Escríbeme acá abajo, lo vamos a leer con tiempo para que... Bien, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Alguno se sintió identificado con lo que decía allí el hermano, el psicólogo? La verdad es que yo sí, yo de repente debo decir que me cuesta soltar. Quiero siempre que todo esté bien y cuando no está bien me desespero. Me vuelvo un poco loca en el sentido de que me pongo ansiosa, deseo que todo esté bien, pero he aprendido también a orar más en esas situaciones y a decir, Señor, por favor, tú dame tu paz, porque el Señor da una paz que el mundo no da. Y la verdad es que es increíble cómo el Señor actúa. Entonces debemos poner nuestra confianza en Él y soltar para que Él pueda actuar, porque todo lo que Dios hace por sus hijos es lo mejor. O sea que nos parezca bien, sea que nos parezca mal, y a lo mejor no vamos a entender, pero va a llegar el momento en que sí lo vamos a entender y vamos a decir, oh, sí, esto era lo que Dios tenía preparado, oh, qué hubiese pasado si yo hubiese insistido, pero menos mal que lo dejé y Dios lo ha hecho mucho mejor. ¿Algún comentario, mis hermanos, alguna pregunta antes de que terminemos el día de hoy? Bien, mis hermanitos, entonces damos por finalizada la reunión de esta noche. Vamos a invitar a nuestro hermanito, ¿no? Para que nos despida con la oración. Muy bien, vamos a orar. Buen Dios y Padre, le damos gracias porque nos da, Señor, este momento para compartir, para conversar, para poder, Señor, también entender que estamos en tus manos de amor. Sabemos, Señor, que las tentaciones o la vida que muchas veces llevamos es difícil, es ardua, el enemigo muchas veces nos ataca, pero nos ponemos en tus manos de amor. Ayúdanos, Señor, también a poder estar en tranquilidad, en paz, en las cosas que nos dan ansiedad, Señor, puedas ayudarnos a controlar. Y todo lo que nos aparta de ti, Señor, también puedas, Señor, hacer un escudo, una barrera protectora a nosotros para que podamos estar con usted. Bendice a cada uno de los presentes, bendice también a quienes van a ver la repetición de este programa. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.